Muy bien, pues entonces comenzamos con la sesión del día de hoy, el curso de metodología en investigación de salud. El tema de hoy es la elaboración de la pregunta de investigación, pues es el eje central, medular de lo que es precisamente una propuesta de investigación. Y para ver precisamente la correlación, algo que a lo mejor también se denomina, que será el taller de hoy, lo que es la matriz de congruencia, ¿no? Ver que efectivamente en el cuerpo de esta propuesta pues se encuentren todos los elementos necesarios que evidentemente la pregunta de investigación sostiene. Entonces, como pueden ver ustedes, en el programa teníamos contemplado el día de hoy que estuviera con nosotros lo que la doctora Alejandra Moreno, ¿no? Que pues es una muy amiga y colega del Departamento de Salud Pública. Entonces ella, brevemente, pues le comento, ella es odontóloga, maestra en epidemiología y pues profesora del Departamento de Salud Pública. Y por cuestión de salud, pues invita muy amablemente y acepta el doctor Sergio López Moreno, quien es pues médico y doctor en epidemiología, actualmente profesor en la Universidad Autónoma Metropolitana, sede Xochimilco, ¿no? En donde tiene, entre otras líneas de investigación, lo que es precisamente la atención en salud, sistemas de salud. Entonces, doctor, en verdad, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy. Doctora Ale, qué mal que se encuentre en estas condiciones de salud, pero en verdad agradecemos mucho el esfuerzo y compromiso con el curso. Bien, pues muchas gracias por la invitación. Como verán, yo también soy un poco ronco, pero no tanto como la doctora Moreno, entonces tendremos ni modo, este, me han comentado que es un grupo de uh, médicos ya que van a ser instructores en salud pública o están en ese proceso. Y entonces yo voy a hablar de la pregunta de investigación desde varios puntos de vista. Yo tuve oportunidad de revisar el documento que ustedes, hasta donde entiendo, eh, fue el apoyo bibliográfico y creo que es un documento interesante que tiene un conjunto de posturas bastante sustentadas y algunas otras con las cuales yo difiero, ¿no? Todo eso es lo de menos. Lo más importante es que desde el punto de vista fundamental, desde el punto de vista central, yo creo que el documento aporta casi todo lo que hay que saber sobre la pregunta de investigación, o buena parte de eso. Voy a hacer una presentación, son alrededor de 22, 23 diapositivas, y en la presentación voy a plantear una serie. Yo hago desde hace muchos años trabajé en la Facultad de Medicina, estuve en la maestría en epidemiología y en ese espacio tuve oportunidad de desarrollar una serie de cursos sobre epistemología médica y filosofía de la ciencia. Voy a usar parte de lo que discutíamos hace 20 años en la facultad y que todavía tiene vigencia en materia en el sentido de que le da cuerpo a lo que significa hacerse una pregunta desde el punto de vista científico. Entonces voy a compartir con ustedes la pantalla y ya verán en qué consiste el contenido. Les voy a pedir, por favor, que si no camina, cuando yo diga paso a la siguiente, si no camina, me digan, porque ya me ocurrió una vez y después de unos minutos supe que todos veían una diapositiva que hacía mucho que ya no tenía yo, de la que había hablado hacía mucho rato. Bueno, entonces espero que ya vean la presentación. Le vemos bien, doctor. Es un PowerPoint y solo no en está en modalidad de lector, de presentador. Mm. Bien, entonces, eh, bueno, son algunas notas sobre la pregunta de investigación y he tratado de orientarlo hacia salud pública. Verán cómo esto no es tan cierto. Espero yo lograrlo en la última parte y para eso ya les pediré que participen conmigo. Pero vamos a ver si esto se puede lograr. Eh, ya he cambiado de página.
¿Se ve? ¿Cambiamos? No, No. Entonces voy a tener que hacer la presentación de esta forma. ahí ya cambió. Ahí ya cambió. Vemos Sí, su contenido. sí, es que en el sistema el formato de presentación de PowerPoint y perderemos todas las animaciones de ánimo. Bueno, entonces en este caso el contenido es las diferencias fundamentales entre la postura empirista y la racionalista, las características fundamentales de lo que es una observación, una categoría, una variable, un indicador, un dato, y la relación entre la teoría y la pregunta. Esa es la primera parte. Se puede decir de una manera relativamente eh, breve que un hecho es una observación con significado teórico. Es decir, los hechos no tienen sentido fuera de una teoría. Y solamente las teorías proporcionan significado a los hechos. Estamos hablando, por supuesto, de hechos científicos. Si yo digo que hay un eclipse de sol, por supuesto que se podría entender que es una mancha en el cielo que aparece y tapa otra mancha que es luminosa, una imagen luminosa, una mancha oscura tapa una imagen que es luminosa, y en ese sentido, pues podríamos carecer absolutamente de teoría. Pero incluso así, requerimos de un conjunto de elementos que podrían llamarse teóricos para dar explicación a ese proceso en el cual una mancha oscura tapa una imagen luminosa. Y aunque sean descabelladas las explicaciones, de todas maneras obedecen a una explicación que se puede llamar sin problema alguno un modelo teórico acerca de la realidad. Nosotros nos movemos todo el tiempo usando modelos teóricos sobre la realidad. Por supuesto, estos modelos se van haciendo cada vez más sofisticados en la medida en la que nosotros tenemos mayor cercanía pues con las posturas científicas. A medida que nuestra formación, digamos, se va haciendo sofisticada desde el punto de vista científico, que vamos subiendo en la escala de escolaridad y que tenemos cada vez información más compleja sobre el mundo, pues nuestras teorías son más sofisticadas igualmente. Pero hay muchas teorías científicas que pertenecen o que son compartidas por la mayor parte del mundo independientemente de su formación. Lo que quiero decir es que incluso entre las personas con incluso analfabetas, hay modelos explicativos de tipo teórico acerca de lo que ocurre en el mundo. Y la investigación científica, cuando llegamos a esa etapa, a esa fase en la cual nosotros damos explicaciones cada vez más complejas sobre la forma en que el mundo se comporta, la realidad se comporta, es el momento en el que utilizamos un conjunto de categorías que nos permiten hablar, por ejemplo, de modelos explicativos donde cada uno de los hechos está ubicado en relación con otros hechos. Por ejemplo, si yo hablo de una célula y esta célula es círculo rojo, el concepto de célula necesariamente tiene que estar conectado con el concepto de tejido, el concepto de organismo, el concepto de función, el concepto de cuerpo, el concepto de vida, el concepto de muerte, etc. Si dentro de la célula quiero hablar por ejemplo, el concepto de núcleo, tendría que hablar del concepto de núcleo, citoplasma, organelos, membrana, etc. Todo esto lo que hace es que hay un conjunto de interrelaciones entre los conceptos que se encuentran al interior de cada modelo teórico, ¿verdad? Y las relaciones que mantienen uno con otro. Esto da una estructura orgánica a cada cuerpo teórico que es completamente distinto según el nivel de la realidad del cual estemos hablando. Por ejemplo, si nosotros hablamos del comportamiento, como por ejemplo de lo que habla mucho el documento que ustedes revisaron, el comportamiento psicológico, de la impulsividad, de la emotividad, etcétera,
este será muy distinto, las formas teóricas que adoptemos, la estructura que adoptemos será muy diferente de si hablamos de la estructura orgánica del cerebro. La estructura orgánica del cerebro la estudiarán los neurólogos, pero las relaciones entre la ansiedad y las relaciones familiares la tendrán que estudiar los psicólogos. Las relaciones entre la forma que adopta un servicio de salud, por ejemplo, y la formación económica que tiene un país, la estudiarán los que hacen políticas de salud, políticas públicas. Quienes investigan el efecto de un fármaco a nivel de la producción de anticuerpos de cierto tipo, la estudiarán los virólogos, los infectólogos. Cada una de estas distintas formas de acercamiento tiene un modelo teórico y un conjunto de categorías que son propias de ese espacio y que no tienen sentido fuera de él. Bien, ya sobre esto me parece que me extendí, pero lo que me importa muchísimo es que hay dos cosas en esta propuesta, una de las cuales se llaman hechos y la otra se llaman teorías. Bueno, no cambia, a ver si. A la postura que afirma con toda fuerza que la reunión exhaustiva de hechos permite encontrar teorías, a esa postura se le llama empirismo. Y es muy común. La gente piensa que lo que uno tiene que hacer es observar los hechos, poner mucha atención, ver cuando un evento, el que quieran, vamos a suponer que estamos hablando de salud pública, si quieren, que una enfermedad aparece con mayor frecuencia ahora que en otro momento. Y entonces, observándola, nos damos cuenta de que no tiene un comportamiento, diríamos, normal desde el punto de vista de su frecuencia, y entonces aparecería ahí algo que tendría que ser explicado. Y entonces son los hechos, mirar los hechos, lo que haría que apareciera una teoría. ¿No? Diríamos, a lo mejor hay un proceso epidémico, porque yo he visto que cada vez hay más sarampión, y más, y más, y más, y más. Entonces yo cada que miro estos hechos, construyo teorías en razón justamente de la reunión de hechos. Eso se llama empirismo. A la postura que afirma que las teorías son previas a los hechos y que, al revés, ¿verdad? Que son los hechos. La consecuencia del planteamiento de teorías se le llama racionalismo. Este modelo lo que dice es que si yo tengo aquí un hecho, por ejemplo, la aparición de una cantidad mayor de sarampión de lo que habría que esperar, dice que lo que tengo en la cabeza antes de ver ese número determinado de incidencia de casos de sarampión es un modelo teórico sobre el comportamiento del sarampión. Si el modelo teórico me dice que el sarampión debe tener 10 casos por cada 10,000 habitantes en una población, pero tengo 20, entonces es el modelo teórico el que indica que hay un hecho distinto de lo que yo cabría esperar. Y en ese momento es cuando a mí me aparece una pregunta, pero me aparece una pregunta no porque aparezca el hecho, sino porque el hecho rompe con el modelo teórico que yo esperaría que se presentara. Esto se llama racionalismo. El empirismo generalmente se acompaña de la creencia de que las hipótesis se infieren, ¿verdad? Perdón. A partir de la generalización de los hechos. Esa generalización de hechos se llama inducción. Si yo tengo aquí que todos los círculos que he observado, todos estos son estos 2, 4, 5 círculos. He observado 5 círculos y todos ellos son azules. Y yo lo que hago es un proceso que se llama inducción, que dice que entonces todos los círculos que existen son azules. Tanto los que he observado como los que no he observado. Este proceso, que se llama inductivismo, cuando pensamos que es la manera correcta de proceder en la investigación científica, nos lleva a errores que pueden ser terribles. Según el induccionismo, el proceso de investigación científica lo que haría es verificar con cada caso nuevo, como en este, tenemos una nueva observación. Esa nueva observación es un círculo azul, por lo tanto yo tengo en lugar de 5 ya tengo 6, y con esto verifico mi hipótesis y la compruebo. Los círculos, todos los círculos, son azules.
incluso aquellos que no ha podido ver. Esto comprobaría la verdad de la hipótesis, pero David Hume, que era un filósofo irlandés del siglo XVIII, decía esto es falso. Descubrió Hume que la inducción no puede conducir nunca al conocimiento verdadero, y aquí señalo esto, verdadero, ¿verdad? Porque para David Hume, todo el proceso científico, todo el proceso filosófico de investigación, reflexión humana, debería conducir a la verdad. Según él, la inducción es una inferencia que es lógicamente inválida porque no necesariamente nos conduce a la verdad. Ningún conocimiento, dice Hume, obtenido a partir de la observación de muchos casos particulares, por muchos que sean, nos puede informar acerca de la verdad de todos los casos. Y entonces aquí lo que aparece es un interrogante que David Hume dice jamás podemos resolver. Ese problema de la invalidez de la inducción se conoce todavía como el problema de Hume. Hume no lo pudo resolver. Él decía, confiamos en la regularidad de la naturaleza, es decir, que si ahora los círculos han sido azules, lo serán así, siempre por costumbre, ya que nada nos puede asegurar que la naturaleza se va a comportar mañana de la misma forma que se comportó hasta hoy. Pero no tenemos otro remedio porque si no tendríamos que vivir en la inseguridad más absoluta, dice. Nosotros, casi todos los investigadores, lo que hacemos es comportarnos de la manera en que Hume criticó desde más o menos 1770. Casi toda la ciencia actual es inductivista y también es empirista. A ese conjunto de inductivismo con empirismo es a lo que en general se llama positivismo. Pero hay respuestas al problema de Hume, ¿no? En el siglo XIX, un siglo después, Kant decía que lo que habría que hacer es recurrir al a priorismo. Según Kant, los conocimientos fundamentales, especialmente las categorías de análisis de la realidad, son inherentes al ser humano, son innatas. Y así nosotros tenemos una idea de lo que es antes, lo que es después, lo que es más grande, lo que es más chico, lo que está lejos y lo que está cerca. Esto es innato al ser humano. Decía, y por lo tanto, la construcción del conocimiento se basa en estas categorías de análisis a priori, natas, y no requerimos entonces, por lo tanto, de el proceso de inferencia al que Hume hace mención. Durante la primera mitad del siglo XX, muchos filósofos propusieron otra teoría, otro modelo, que es el modelo de la probabilidad, como método para acercarnos a la verdad. Decía, ningún grupo de observaciones puede comprobar que una hipótesis sea verdadera, pero sí que sea probablemente verdadera. Y eso es lo que se llama probabilismo y es una parte muy importante que sustenta, por ejemplo, la epidemiología y la teoría del riesgo. Se basan en un modelo que se llama probabilista. Ese no es un mal modelo, pero es un modelo que puede también conducirnos a errores si no lo aplicamos adecuadamente. Hay otras respuestas también. Una de ellas es la de Popper, que señala que la única posibilidad para resolver el problema de Hume es invertir los términos del problema. Si todos los círculos que hasta ahora he observado son azules, dice, yo lo que puedo hacer es una hipótesis que diga que todos los círculos son azules, pero solamente en la medida en que yo no observe un nuevo círculo que sea de color diferente. Por lo tanto, esta propuesta hipotética será provisional. Los círculos serán azules y yo lo puedo afirmar con absoluta fundamento, siempre y cuando acepte que esa afirmación es provisional. ¿Qué va a ocurrir? Dice Popper, toda hipótesis que se deriva de una observación, en tanto que es provisional, lo que hace es que no nos obliga no a verificar, sino a refutar la hipótesis que guía las observaciones. Ningún nuevo círculo azul va a tener un valor ni siquiera, no solo definitivo, sino siquiera importante para aceptar la hipótesis. Por eso, Popper dice, los investigadores cuantitativos se equivocan tratando de estar verificando permanentemente sus modelos teóricos. Lo que se tiene que hacer es falsarlos, refutarlos. La observación de un solo círculo rojo
demostraría que la hipótesis que he sostenido hasta ahora es falsa. Si yo tengo una nueva observación que hace que me haga dar cuenta que el nuevo círculo observado es rojo en lugar de azul, yo refutaría la hipótesis que dice que todos los círculos son azules. Y esto sí que sería una verdad irrefutable. Pero ese proceso no se hace a través de verificación. Problema científico, por lo tanto, dice Popper, es la tentativa de refutar una hipótesis. Es muy interesante esto porque todo problema de investigación es eso, es el intento por refutar una hipótesis. Por lo tanto, todo modelo explicativo, todo proceso de investigación requiere de una hipótesis, aunque sea descriptiva. Siempre nos han enseñado que la investigación se divide en dos, descriptiva y analítica. Si es descriptiva, no requiere hipótesis, eso es falso. Todo modelo de acercamiento a la realidad requiere de una hipótesis. Aunque nos preguntemos cuál es el porcentaje de diabetes en la delegación Tlalpan. Dice, no necesitas una hipótesis, nada más necesitas ir a ver. Pero la verdad es que se requiere, primero, tener la hipótesis de que en la delegación Tlalpan hay diabetes mellitus. Dije diabetes, ¿verdad? Creo. ¿Sí? Bueno, si dije diabetes o lo que haya dicho, a eso me voy a referir. Si yo lo que dije es que en la delegación Tlalpan voy a investigar cuánta diabetes hay, supongo que hay diabetes. Hay un modelo teórico que dice que en México hay diabetes y en la Ciudad de México hay diabetes y en Tlalpan en especial hay diabetes. Y luego yo encontraré, si encuentro poca, mucha o regular, esto dependerá de cuánta diabetes hay en el resto del país y eso responderá a un modelo teórico. Mi hipótesis es que no tiene por qué haber más de la que hay en todos lados. Si hay más, pues despertará una pregunta. Pero siempre, siempre habrá detrás una especie de respuesta tentativa a mi pregunta de investigación. Ya me pasé. Según Thomas Kuhn, que es otro gran filósofo de la ciencia, dice que la ciencia es un proceso que se produce en forma de salto, que no es continuo. No es un proceso que vaya acumulando conocimientos de una manera así irregular, sino que se acumulan muchos conocimientos y llega un momento en el cual la ciencia ya no sube, ya no crece, y entonces tiene que romper con los modelos explicativos que tenía y dar un salto que llama él un salto de paradigma. Ese salto es una revolución científica. Cada revolución rompe con las concepciones, métodos y técnicas que son propias de los modelos anteriores. Y eso significa, en pocas palabras, convertir o crear un nuevo forma de hacer ciencia que es un nuevo paradigma. Cada ciencia tiene un paradigma propio, particular para cada fase de su desarrollo. Ese paradigma, que se convierte en el paradigma hegemónico, domina y subsume a los demás paradigmas. Siempre hay muchos paradigmas, pero el paradigma fundamental es el que domina a todos los demás y además los subsume, que significa que los incorpora a su propio modelo, pero de manera subordinada. En medicina es muy claro, el paradigma biologista, se puede llamar, o biologicista, como quieran decirle, es el que usan la herbolaria, la acupuntura, la homeopatía, etcétera. Ahí están. Y son explicaciones también sobre la salud, pero tienen que un poco adecuarse a ver qué dice el modelo alopático, clínico de tipo individual, curativo, biologista, para tener cierta cabida y espacio y poderse mover de manera subsumida, debajo, detrás, soportando ese gran paradigma hegemónico que es el modelo biologista. Lo mismo pasa con otros modelos, los modelos de explicación social, por ejemplo, el modelo de los determinantes de salud, pues tiene que hacerse espacio ante el modelo biologista. Y va y viene con, a veces con más fuerza que en unos momentos más que en otros, pero siempre de manera subsumida al modelo biologista. Cada paradigma es incomparable con los demás paradigmas y por lo tanto se dice que son inconmensurables, no se pueden comparar porque cada paradigma tiene sus formas de medir, sus formas de ver.
con la alopatía, por ejemplo, eso no se puede. Bueno, se acepta que una disciplina científica, si tiene un objeto propio, si tiene un cuerpo teórico propio y tiene un método y técnicas propias. Supongan ustedes que estamos hablando de epidemiología. La epidemiología, si ustedes están de acuerdo conmigo, estarán de acuerdo, si lo están, ¿verdad? En que la epidemiología hay fenómenos que se pueden llamar fenómenos epidemiológicos, que son los que estudia la epidemiología. Entonces, los procesos epidemiológicos los puede estudiar la epidemiología. La epidemiología tiene un cuerpo teórico especializado, ¿verdad? Tiene modelos sobre, por ejemplo, la transición epidemiológica, la historia natural de la enfermedad, la historia de la compresión de la enfermedad, etcétera. Hay varios modelos teóricos en epidemiología, la expansión de enfermedades, etcétera. La transición. Tiene sus métodos y técnicas propias. Cada método, por ejemplo, los métodos de investigación de casos y controles, de los métodos de cohorte, etcétera, las encuestas, son técnicas que ha adaptado de otros procesos, de otras fuentes y que ahora tienen características específicas para ser aplicadas en epidemiología. Y, por supuesto, genera problemas que no puede resolver otra ciencia. Si la epidemiología tiene un problema que es epidemiológico, esto no lo puede estudiar la demografía, ni lo puede estudiar la biología, ni la virología, ni la farmacología. Los problemas sobre el comportamiento, por ejemplo, de la incidencia o prevalencia de un proceso en particular, si no son estudiados por la epidemiología, no se puede resolver. Este es una característica fundamental de lo que se derivan de las dos grandes propuestas que les he mencionado, además de la de Piaget, que no mencioné, acerca de lo que es una disciplina científica, un problema de investigación, un modelo teórico, un modelo explicativo. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Todo lo que acabo de mencionar, este especie de preámbulo epistemológico. Bueno, lo que ocurre es que ya vimos esto, si un hecho es una observación que tiene significado teórico, y si un hecho no tiene sentido fuera de una teoría, y si solamente las teorías proporcionan significado de los hechos, entonces resultan todos estos elementos fundamentales muy importantes para desarrollar. El primero es que una observación es una expresión que da cuenta de un hecho, pero que ese hecho solo es comprensible dentro de una teoría. Entonces nosotros podemos, cuando hablamos de observaciones, hay que tener muy presente que las observaciones son expresiones que dan cuenta de hechos que no son fenómenos que aparecen como si no estuvieran inmersos en un marco teórico. Las observaciones adquieren sentido como hechos científicos solo a la luz de una teoría. Hay dos posibilidades para que una observación después sea registrada. Una como categoría, que es la expresión simbólica de una observación generalmente cualitativa, por ejemplo, la categoría género, por ejemplo, la categoría estrés o la categoría dolor, pero también la categoría atención, calidad de la atención, etcétera. Son categorías que dan cuenta de observaciones expresadas generalmente en forma de cifras cuantitativas. Y esas son a las que normalmente les llamamos datos. Casi todas ellas se expresan en forma de variables. Y algunos son muy sencillas, ¿no? Como por ejemplo, pues incluso el sexo, que puede ser H y M o 1 y 2, simplemente como, aunque no son cuantitativas estrictamente hablando, ¿verdad? Pero sí se pueden manejar como si lo fueran. Estas expresiones, por supuesto, el peso, la talla, el sistólico, la presión arterial, etcétera, un conjunto de otros elementos, son variables que son expresiones simbólicas que se manifiestan o se pueden expresar por escrito, incluso en forma de cifras, ¿verdad? Esos procesos son cifrados, es decir, son con números, y que nos permiten, a través de procesos teóricos, la construcción de indicadores. Un indicador es una construcción que resulta de la combinación justificada de dos o más variables, y generalmente son variables cuantitativas. Un indicador, por lo tanto, nosotros podemos hablar del índice de masa corporal,
y es un proceso de construcción donde utilizamos 3 variables, peso, talla, etcétera, edad, y con estos construimos un índice para cierto grupo de mujeres, hombres y edad, y con esto nosotros hacemos una construcción, pero justificada desde el punto de vista teórico. Los indicadores no son ajenos a las teorías. No existe nada, nada que sea ajeno a una teoría. En investigación científica, los modelos teóricos, los modelos explicativos son fundamentales. Si alguien les dice que se puede hacer investigación sin teoría, la verdad es que, desde mi punto de vista, los está engañando. No se puede hacer investigación científica sin modelos teóricos. Claro que sí podemos recopilar información y conformarnos con esa recopilación en forma cuantitativa. O sea, podemos sacar el porcentaje de personas que tienen, no sé, que son, no sé, que estudiantes en la escuela de medicina, en la Facultad de Medicina de la UNAM, que, eh, que, que están por debajo de la talla, del promedio de talla nacional. Y ya. Pero la pregunta, igualito que si preguntáramos cuántos de ellos son homosexuales o cuántos consumen más de 1 litro de agua al día, etcétera, la pregunta es, una vez que tenga esa información, ¿en cuánto hemos hecho avanzar la ciencia? La pregunta, ¿verdad?, de investigación, lo que tiene que hacer es responder dentro de una teoría que permita una explicación con mayor profundidad o amplitud de la que hasta ahora tenemos. Los indicadores están cargados de teoría y cada categoría variable e indicador pertenece además o es propio de un paradigma. Así, resumiendo esta parte, los indicadores, por lo tanto, no son independientes de los marcos teóricos de los que se desprende el problema de investigación. Se desprenden de él, además del marco teórico en el que tiene sentido el problema que hemos elegido. También nos permiten delimitar el contorno teórico tanto del problema de investigación como de las hipótesis de trabajo que resultan del problema. Y además, solo es necesario trabajar con aquellos que, o más bien, solo debemos trabajar con aquellos que son necesarios para responder la pregunta, pero también con aquellos que son suficientes para responder la pregunta. Solo se requiere trabajar con los que son necesarios y suficientes para responder la pregunta de investigación. En este caso, yo recuerdo una frase me parecía muy interesante de un investigador ya mayor cuando yo era muy joven, que decía que confundimos hacer investigación con recopilar datos. Recopilar datos no es hacer investigación. Hacer investigación es resolver preguntas y preguntas científicas. Solamente se puede hacer si tenemos un modelo acerca de lo que es un problema de investigación en el marco de una teoría. Este sería el marco teórico que daría pie, que permitiría identificar un problema de investigación. Aquí el problema de investigación, eso que se ve allí, es una laguna en el conocimiento científico. Si un problema de investigación es definido como una laguna o una contradicción en el conocimiento científico o en el cuerpo teórico de una disciplina o en el campo de saber sobre un tema o un fenómeno, entonces estaremos de acuerdo que para poder identificar un problema de investigación tenemos que delimitar de manera muy precisa, pero muy precisa, estos límites. Si nosotros no sabemos hasta dónde llega este saber que está en azul, este saber es lo que ya se conoce. Ustedes revisaron, dice, la pregunta tiene que ser pertinente, actualizada, novedosa. No vale la pena, tiene en la página, me parece, la página 26, dice, no tiene sentido malgastar el tiempo investigando cuestiones resueltas ampliamente por otros investigadores. Por supuesto que no tiene sentido. Pero además de que no tiene sentido,
pues nadie, se usan estos problemas sobre los cuales ya hay mucha información, personas a hacer investigación con estudiantes. Se pueden usar para que en lugares donde la investigación está comenzando, pues se haga y se practique con cierta, eh, con cierta, la garantía de que se van a llegar a resultados que ya se llegó en otros lados de manera factible, viable, y utilizando todas las técnicas, métodos y además propuestas sobre la ética de la investigación de una manera más o menos bien hecha. Y entonces usamos esos problemas ya resueltos como formas para enseñar a investigar. Pero un investigador que quiera hacer investigación de verdad, pues no tiene que hacerse de muchísima información para identificar en dónde se encuentran los límites de lo que se sabe y lo que no se sabe acerca de un problema. No se valdría que ustedes llegaran a cualquier lugar ahora en el mundo y dijeran, quiero saber qué es lo que causa esa enfermedad que se llama COVID. Les dirían inmediatamente, ya sabemos, es un virus, un coronavirus de tal tipo, que es una variedad de SARS, etcétera. Nos dirían un montón de cosas que además está allí presente en todos los escritos que hay desde hace 2 años para acá. Hay 10, 15, 20 mil, no sé cuántos artículos solamente sobre el virus que causa el COVID. Sería absurdo que nosotros nos dedicáramos y es que yo lo quiero comprobar, quiero ver si es cierto. Eso sería absurdo, dado que hay muchísimas formas en las cuales la ciencia se regula a sí misma y podemos estar seguros de que el COVID está provocado por ese virus del cual hasta ahora se habla. Entonces, ¿cómo podemos identificar un problema de investigación que valga la pena? Pues solamente sabiendo mucho, mucho sobre aquel espacio en el cual nos movemos y tenemos interés. Yo al rato les preguntaré cada quien en qué modelo, en qué espacio se mueve. Seguramente a unos les interesará la salud reproductiva, a otros los sistemas de salud, a otros la calidad de la atención, a otros quizás los eventos epidémicos, no sé, hay muchos lugares, pero eso los obliga a ser expertos en esos problemas. Y si yo ahorita me metiera a identificar, por ejemplo, a ver un problema, ¿por qué la gente, por qué las personas en edad reproductiva, hombres y mujeres, no usan protección frente a las enfermedades de infección venérea, específicamente VIH, específicamente por qué no se usa preservativo o condón? Pues entonces diría, esto pues lo voy a investigar a ver qué tal y podría proponerlo, a lo mejor pedir 1 millón de pesos para que no sea tan caro. Y alguien me diría, oye, ¿y dónde está toda tu información acerca de por qué la gente no usa? ¿Qué se ha investigado hasta ahora? Digo, no, no, eso no me interesa. Yo la verdad es que quiero saberlo por primera vez, quiero entrar así con los ojos un poco, eh, digamos, en forma virgen, pues para ver el problema. Diría, no, perdona, ¿no? Pero tú lo que tienes que saber es qué se ha investigado, qué han hecho los psicólogos, qué han hecho los antropólogos, los sociólogos, los economistas de género, las personas que ven estos procesos incluso a nivel cultural, los que según el nivel educativo, o sea, tienes que decirnos todo lo que se sepa e identificar hasta ahora cuáles problemas no están resueltos. Y esto permitiría, solamente esto permitiría que yo identificara un problema de investigación que fuera pertinente, original, así como y que además sea de cierto interés. ¿Cómo puedo yo saber que no soy yo el que tiene esa laguna de conocimiento? Esa que estamos viendo aquí como problemas de investigación que tiene forma como de un dinosaurio acostado. Bueno, pues para esto sirve mucho lo que Popper habla acerca de lo que es el conocimiento objetivo y el conocimiento subjetivo. El conocimiento subjetivo es que tengo yo. Entonces puede ser que yo tenga ese problema de investigación, aquí lo tenga como una laguna en mi conocimiento, el mío, como sujeto. Por lo tanto, es en el conocimiento subjetivo de Sergio López Moreno. Pero como conocimiento objetivo de la sociedad en la que vivimos,
hay tanta investigación que está en los libros, está en las publicaciones científicas, está en los videos, está en muchísimas partes. Y yo tengo la obligación de ver ese conocimiento objetivo, una laguna en el conocimiento subjetivo mío, lo que yo creo que es una laguna en el conocimiento objetivo de la sociedad. Espero que no sea tan complicado. Yo creo que es más o menos sencillo, aunque le dé tanta vuelta. La verdad es que una laguna en el conocimiento objetivo es una cosa que no conoce nadie. Si a mí me preguntan o le preguntan a quien sea cuál es o cómo se elabora la vacuna contra el virus de la inmunodeficiencia humana adquirida, yo diría no lo sé, pero no lo sabe nadie. Todavía no existe una vacuna eficiente, eficaz, suficientemente segura. No existe. Por lo tanto, esa es una laguna en el conocimiento objetivo, no solamente en el conocimiento subjetivo mío, sino en el conocimiento objetivo. Y eso es lo que constituye un problema de investigación. Como pueden ver, eso es lo que lo hace que sea actualizado, novedoso, original, factible y además, siempre que se conduzca uno adecuadamente, pues tiene que ser, podríamos además hacerlo de manera ética. Aquí, como pueden ver ustedes, si a este marco teórico donde está el problema de investigación, yo intento encontrar una respuesta tentativa que permita cubrir esa laguna, pues eso es a lo que yo llamo la hipótesis. La hipótesis, por lo tanto, es la respuesta tentativa al problema de investigación. A mí, generalmente, me gusta mucho hablar de problema de investigación más que de pregunta. Está bien que se hable de pregunta porque, de alguna manera, es digamos, la fórmula disparadora de los procesos de investigación, pero en realidad lo que hacemos siempre es plantear un problema y delimitarlo. Y luego convertirlo a una pregunta. Lo convertimos, lo hacemos en forma de interrogación. Pero ya la pregunta, digamos, es la forma final en la cual hemos delimitado el problema. El problema, por lo tanto, tiene muchas posibles respuestas y hay que tratar de elegir algunas. Si se puede una sola, es mejor, pero si no, algunas que den una respuesta tentativa a ese problema. Esa hipótesis, ¿verdad? Esa respuesta se tiene que responder a través de los procesos de diseño y de ejecución de la propia investigación, y que cada uno de estos pedazos de hipótesis se reconstruye a través del alcance de objetivos que se llaman, cuando están separados, se llaman particulares o específicos, y que ya cuando se obtienen los 2 o 3 objetivos específicos que conforman una investigación, pues en conjunto nos permiten encontrar si es esa respuesta, ¿verdad? Y si esa respuesta es o no la respuesta que nosotros pensábamos encontrar. Esto, no se espanten, es una especie de resumen de un proceso de investigación. Si tenemos aquí el marco teórico y aquí esta laguna es lo que constituye el problema de investigación. Aquí quiero preguntar si se ve todavía. Sí se ve. Sí, sí lo estamos viendo. Gracias. Entonces tenemos que aquí, este marco teórico, aquí hay una laguna, un espacio que no está resuelto, y lo convertimos en problema, lo delimitamos. Cuando nosotros lo pasamos al protocolo, que es la primera fase, digamos, del proceso de investigación, hay una parte que se llama planteamiento del problema. Este planteamiento del problema está compuesto por la identificación de la pregunta y de la respuesta. Esta respuesta es la respuesta esperada. Esto se llama también hipótesis. La pregunta de investigación, cuando nosotros tenemos una hipótesis o respuesta tentativa, en conjunto, es lo que nos permite hablar de que hemos logrado ya hacer el planteamiento del problema. La fase que sigue se llama diseño metodológico. Y el diseño metodológico consiste en forma muy apretada, digamos, en general, en establecer las condiciones en las cuales la hipótesis va a ser contrastada en los términos que ya hablamos. Intentaríamos no hacer una verificación de hipótesis, sino una refutación. Es decir, encontrar la posible refutación
a una respuesta tentativa. Y además, establecer bajo qué criterios de control del azar. Estos dos elementos se encuentran dentro del diseño de estudio. Vamos a controlar el azar, pues, logrando una buena muestra, una variabilidad de la muestra que sea suficientemente buena para que se parezca a la población, un tamaño suficiente para que tenga potencia explicativa desde el punto de vista estadístico, si hablamos de métodos cuantitativos. Además, que nos permita no tener sesgos, que nos permita identificar con toda claridad si hay algún elemento allí que está estorbando, ¿verdad? Y que podríamos identificar que requiriera que ajustemos nuestros resultados según alguna variable que está interviniendo, etcétera. Todos estos se encuentran en el diseño, y el diseño es resultado del planteamiento del problema. Tiene razón el documento que escribe, que ustedes leyeran, cuando dice que la pregunta de investigación, solamente la pregunta, es aquello que nos puede decir qué tipo de diseño requerimos. Porque la naturaleza de la pregunta nos va a decir cuál es la naturaleza del diseño. Si yo me quiero preguntar, si quiero responder cuál es la causa de la ansiedad, como menciona el texto que revisaron, en una población de estudiantes jóvenes de tal lugar en Ecuador, pues entonces yo tengo que hacer una investigación causal, ¿verdad? Una investigación de causas. Y ya diré, bueno, pues es el estrés, son las relaciones familiares, etcétera. Pero si lo que quiero saber es la prevalencia de estrés o la prevalencia de entonces tendré que hacer un diagnóstico del estrés sin saber, no me importa mucho, según esta pregunta, qué lo está causando. Entonces yo haré un tipo distinto de diseño de investigación según la pregunta que me estoy planteando. Yo no me puedo plantear por ejemplo, cuánto ébola hay en México si ni siquiera sé si hay ébola. No he tenido ningún registro en los últimos 10 años de ébola, o 20, o desde que apareció. No sabemos si ha habido casos importados. Tendríamos que hacer un tipo de investigación de otra naturaleza. En cambio, en las zonas donde hay ébola y que ya se sabe cuánto hay, pues lo que allí se valdría la pena es saber si es posible identificar una vacuna, identificar un tratamiento, etcétera. Es decir, la pregunta de investigación define el diseño. No se vale que uno diga, yo quiero hacer un proceso de investigación cualitativo, ¿no? Porque me gusta mucho. No, depende de la pregunta. Si uno está tratando de ver cuáles son las formas de negociación entre una pareja para usar métodos de protección para embarazo temprano o lo que sea, pues no puede hacerlo utilizando cuestionarios. Tendría que hacerlo a través de métodos etnográficos, con entrevistas a profundidad, grupos focales, etcétera. Cada una de las preguntas define el diseño. Y esto tiene que quedar perfectamente claro desde que nosotros planteamos la pregunta y lo vemos en el protocolo. Una vez que se ejecuta, que ya identificamos esto y ejecutamos la investigación, entonces lo que obtenemos como resultado, pues es estos resultados que aquí se llaman esperados, acá se van a llamar resultados obtenidos o respuesta observada. Entonces la respuesta esperada la comparamos con la respuesta observada, y aquí, después de la ejecución, encontraremos que si comparamos esta respuesta, la esperada, contra la respuesta obtenida, esto nos permite saber si la contrastación fue o no exitosa. Esto se ve, bueno, por supuesto, la respuesta observada se agrupa, se le puede dar un procesamiento, etcétera. Eso se pone en los resultados. Se puede graficar, se le pueden aplicar técnicas estadísticas, un montón de cosas. Y saber si corresponden o no con lo que esperábamos encontrar. Ya se tiene que hacer a través de esto que hablaba su compañero, el doctor Vilchis, acerca de una matriz de congruencia. Aquí lo importante es que una vez que ustedes tengan la respuesta esperada, que ya es un diseño teórico, y la comparen contra la respuesta observada, que son lo que empíricamente encontraron, entonces pueden hacer una discusión. Y la discusión consiste en identificar las diferencias entre lo que esperaban encontrar y lo que de verdad observaron. Aquí el gran problema es saber cuándo la respuesta esperada es igual que la respuesta observada.
Eso es lo que hace distinta una investigación cualitativa de una investigación cuantitativa. Si nosotros tenemos variables donde utilizamos indicadores que se construyen y se expresan en forma de cifras, pues usamos un acercamiento cuantitativo que a través de los métodos de probabilidad nos permiten saber si estas diferencias son significativas o no. Pero cuando lo que hacemos es identificar, por ejemplo, investigar significados, identificar representaciones sociales, etcétera, entonces la forma de saber si lo que esperábamos encontrar es lo mismo que lo que encontramos es muy diferente. Y aquí es donde se parten, digamos, adicionalmente, además del diseño, todos los procesos de investigación de estas dos grandes categorías. A mí no me gusta mucho hablar así de investigación cualitativa y cuantitativa. Yo prefiero hablar porque investigación cualitativa casi siempre se interpreta que es aquella que se hace a través de entrevistas o grupos focales, etcétera. Y la verdad es que la investigación histórica, por ejemplo, si ustedes quieren ver cuál es el desarrollo de la Secretaría de Salud, desde que era el Departamento de Salubridad en la época de la Revolución y ver sus características y bueno, todo lo que se puede saber desde el punto de vista histórico, pues a lo mejor hacen algunas entrevistas, pero eso no les va a dar lo más importante. Lo más importante será la investigación documental y a lo mejor el análisis del discurso de documentos escritos, de informes, de periódicos, etcétera. Y esto no es el uso o la forma que nosotros pensamos de investigación cualitativa. La investigación de políticas de salud, por ejemplo, pues no se hace tampoco siempre a través de entrevistas. Se hace a veces de análisis de políticas públicas, de documentación, de metas, de alcances, de estrategias, etcétera. O sea, hay muchos modelos de investigación social que no necesariamente se hacen a través de lo que yo llamaría métodos etnográficos, que son específicamente preguntarle a las personas, aunque no es etnografía propiamente, pero sí son usando métodos etnográficos como la entrevista estructurada, profundidad, grupos focales, etcétera, ¿no? Y que casi siempre la gente restringe esto a métodos cualitativos. Hay muchísimos métodos, yo creo que en salud pública se deben usar todos, pero algunos tienen caminos que son privilegiados, diríamos, son más potentes que otros. Bueno, yo quería darles un ejemplo de cómo nosotros podemos identificar un problema de investigación y ese problema se puede ver desde muchísimas maneras, ¿no? Yo propongo aquí un modelo de distribución y determinantes del proceso de salud y enfermedad, esa misma situación del proceso de salud y enfermedad, pero en la Ciudad de México, ¿verdad? La respuesta social, se llaman así, una parte de la respuesta, que son las políticas y prácticas, a través de las políticas y programas de la Secretaría de Salud de la Ciudad de México. Y estas dos cosas, ¿verdad? Medirlas, apreciarlas, evaluarlas, hacer una intervención y tratar de identificar un cambio. Y después de este cambio, ¿verdad? De hacer una identificación de este espacio, preguntarnos si hay o no mejor salud. Hicimos aquí un ajuste de las políticas y los programas y la pregunta es, ¿y esto logró mejor salud? Esto yo estaba pensando en que podía dar 4 o 5 ejemplos de cómo podemos usar la estadística, la epidemiología, la investigación en sistemas, la antropología, la sociología, etcétera, el análisis jurídico, etcétera, porque podemos aquí hablar de derecho a la salud, podemos hablar de garantía de servicio, de un conjunto de cosas, pero cada uno de estos según la pregunta del mismo tema, dentro del mismo espacio. Pero estoy pensando que más vale, porque ya me llevé prácticamente una hora hablando, más vale hacer ahora con ustedes una pregunta, más que una pregunta, una ronda de preguntas, observaciones y comentarios, y luego si quieren podemos regresar a esto y si no vale la pena, pues más bien discutimos con respecto a lo que ustedes decidan que abordemos. ¿Les parece bien si lo dejamos pendiente y hacemos una serie de preguntas, una ronda de participaciones? Muy bien, doctor, claro que sí. Veamos si hasta este punto alguno de ustedes tiene alguna pregunta o comentario.
Permítanme, voy a apagar un poco la pantalla, pero hablen por favor, yo les escucho. Por mi parte, todo bien. Gracias. Muchas gracias, Moni. Comentarle, doctor Sergio, ellos ahorita ya han, como a manera de ejercicio, elaborado una pregunta de investigación. Entonces, a lo mejor, con todo este panorama que les acaba de compartir, ellos pudieran, a manera de voluntarias, voluntarios, mostrar un poco qué fue su pregunta de investigación y a lo mejor en torno a ello hacer los comentarios. ¿Cómo ve, doc? Perfecto, por supuesto, me parece muy bien. Ah, yo yo tenía una duda, ayer le había comentado. Así es, pues adelante, Carlos. Entonces yo creo que pues es muy buena oportunidad para que podamos comentar acerca de tu duda y también pues nos vayas mostrando un poco de tu trabajo. ¿Proyecto pantalla o nada más así? Proyecta pantalla, pues sí, para hacerlo más amigable visualmente. Sí, un segundo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. También por ahí, quien después de Carlos también tenga alguna duda sobre su pregunta, pues esa es su oportunidad para compartirla. ¿Ya se ve? Sí, ¿verdad? Ya vemos tu documento. Primero que nada, una disculpa por llegar apenas, es que tuve ahora sí que una sesión online de práctica en el departamento de ICB, pero bueno, sí pude conectarme. Y bueno, yo tenía más que nada la pregunta porque en sí, primero, mi tema de investigación, pues iba centrado, ¿no?, a la salud sexual y más que nada también tengo interés en conocer cuál es la incidencia en de las enfermedades de transmisión sexual en los estudiantes universitarios, pues de la Facultad de Medicina. Y bueno, aquí uno de los objetivos tal vez sería determinar si en los últimos 3 años existe un incremento en el número de casos de enfermedad de transmisión sexual en estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Pero, de hecho, una pregunta que por ahí había puesto en el aula cuando entregué este trabajo era si había una base de datos existente anterior a este año o algo por el estilo, pues precisamente para ver si en la metodología podríamos hacer una comparativa, ¿no? A lo mejor en los resultados que salgan ahorita, en contraste con los datos que había anteriormente. En caso de que no exista una base de datos que nos indique cuál ha sido la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual, o que no podamos tener acceso a esa base de datos, pues ya mejor orientar mi investigación a un modelo más transversal o de encuesta y pues ya nada más determinar la incidencia que pues sería de ahorita, del 2022, o bueno, o básicamente lo que, sí, pues hasta el momento del febrero de 2022, y por eso yo tenía duda en cuanto a mi pregunta, básicamente es eso, para saber si entonces dejarla así como una manera de plantearlo de esta forma, que es, ¿cuál, para este tema, la pregunta yo la vi en caso de que sí exista a lo mejor base de datos, ¿cuál es el estado de salud sexual y reproductiva en los estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM respecto a la sexualidad, embarazo, violencia sexual e incidencia de enfermedad de transmisión sexual? Y pues bueno, los objetivos que pienso cumplir con la pregunta son conocer el estado de salud sexual y reproductiva de los estudiantes de la Facultad de Medicina en lo que refiere a la sexualidad, al embarazo, a la violencia y pues bueno, a la incidencia de enfermedad. Y determinar si en los últimos 3 años, lo que le mencionaba, existe un incremento en el número de casos de enfermedad de transmisión sexual en estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM. Y bueno, en caso de existir un incremento en la incidencia de enfermedad de transmisión sexual, tal vez identificar las posibles causas que generan dicho incremento.
Esto más que nada fue porque como en el documento leí que una pregunta pues puede responder a varias interrogantes que hay en la investigación. Puede haber varias, bueno, pues sí, respuestas a diferentes cuestiones del mismo tema, pues también quise agregar este último punto. Y bueno, básicamente eso es lo que tengo. Bien, muchísimas gracias, Carlos. Yo hago algunos comentarios, pero primero el doctor Sergio, por supuesto. Adelante, doctor. Muchas gracias. Bueno, yo haría igual un conjunto de observaciones con todo el ánimo de ser constructivo, ¿eh? Nada más que yo me siento con la obligación de decirles exactamente lo que pienso con respecto a lo que ustedes están planteando. Entonces, no voy a decir, no voy a ser eh, mm, políticamente correcto. ¿Mm? Así es de que yo veo que hay problemas en estas preguntas. Para empezar, yo no sé cómo puedes tú plantear, identificar la incidencia de enfermedades de transmisión sexual de una población que no es una población por ejemplo, de usuarios de los servicios de salud, del IMSS, el ISSSTE, de los cuales tú tengas registros, ¿no? Y que haya el registro, además de un padecimientos de esta naturaleza. Tú estás hablando de estudiantes de medicina de la UNAM, de la Facultad de Medicina, tratando de identificar la incidencia. Tú sabes perfectamente bien que la incidencia solamente se puede identificar si conoces, ¿verdad?, cuántas personas son susceptibles de padecer ese problema de salud al que te refieres y a cuántas les ocurren, cuántas incidencias hay, cuántas inciden a lo largo de un periodo. Y eso solamente se puede hacer a través de cierto tipo de estudios. Los estudios que no guardan con todo rigor esas formas incurren en muchísimos problemas de sesgo. Entonces, yo creo que sería muy complicado que tú tuvieras, para comenzar, la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en la población de estudiantes de la Facultad de Medicina de la UNAM si no cuentas con una base ahora tú te preguntas, dices, no sé si exista una base, y bueno, pues eso hace que yo te podría decir que no, yo no lo creo. Y hace 15 años que no voy a la Facultad de Medicina, pues yo podría decirte que no hay una base que diga dónde está la incidencia de enfermedades de transmisión sexual de los alumnos que están en la Facultad de Medicina. A lo mejor ahora Ariel me dice, pues sí, tenemos una base, y con eso me calla. Pero No, sería doctor, muy, la muy, base. muy difícil. Yo creo que no existe. La otra cosa es que tú hablas de dos cosas, salud sexual y salud reproductiva. En salud reproductiva hablas básicamente de embarazo. No sé qué sea sexualidad. Dice respecto a la sexualidad, embarazo, violencia sexual, que violencia sexual también es una categoría. Recuerden, hablamos mucho no mucho, pero hablamos de que hay variables, categorías, indicadores, y en este caso yo creo que hay una falta de rigor, diría yo, a la hora de hablar estado de salud sexual, sexualidad, embarazo, violencia sexual. Creo que hay que identificar con mucha mayor precisión exactamente qué quisiera saber. No, la precisión no se obtiene cuando uno habla de los años 2019, 2021, estudiantes de 18 a 21 años, que vivan en la delegación Tlalpan o en la colonia eh, tal. La precisión no se obtiene ahí. Esto también, sobre eso yo quisiera hablar. Yo he escuchado muchas veces que en la pregunta debe estar lo que queremos hacer casi todo, ¿no? Y en la pregunta podemos decir estudiantes universitarios de la Facultad de Medicina de la UNAM en el periodo 2019-2021, y ya casi queremos poner inscritos y que además sean activos. Dices, oye, esto, lo ideal, de verdad, lo ideal es decir que se va a estudiar, por ejemplo, vamos a suponer que pudieras investigar incidencia de enfermedad de transmisión sexual, y yo diría en estudiantes universitarios de la Ciudad de México. Y una vez que tú decides
incluso podrías poner de una universidad pública en la Ciudad de México, ¿no? Y entonces tú ya en la metodología, tú dices, los estudiantes a los cuales yo voy a investigar, esos que yo he dicho que son estudiantes de una universidad pública, son de la UNAM, específicamente de la Facultad de Medicina. Y específicamente les voy a investigar estos años. Porque si no, cualquiera diría, oye, ¿y por qué no pusiste además que sean de ambos sexos y que provengan, que no vengan de otros estados? Todo en la pregunta, todo en la parte inicial. Eso, la verdad, es que lo único que hace es que es difícil hacer una redacción adecuada de la pregunta o del título incluso de los proyectos. No hay un proyecto más bonito que uno que diga, por ejemplo, incidencia de enfermedades de transmisión sexual en jóvenes estudiantes de una escuela pública en la Ciudad de México. Así rápido. Entonces uno sabe rápidamente, a lo mejor lo veo y ahí de adentro en la metodología dice que lo vamos a hacer en la UAM y que van a ser estudiantes de psicología, enfermería, medicina. Y entonces ya diría, bueno, esto no representa a todos, no importa. Lo que sí importa es que lo que yo quiero saber está en el título, ¿verdad? Y ya la modalidad de acercamiento, la forma de la, si la población está verdaderamente representada o no, pues ya son detalles que más bien se dice es que yo soy trabajador de la UNAM y entonces lo haré con este grupo, yo tengo acceso, tengo los datos y entonces se justifica claramente que lo hagas ahí. Si yo soy profesor de la UAM, entonces yo decido hacerlo en la UAM y a lo mejor luego hacemos un estudio comparativo, etcétera. Pero creo que el centro de lo que la pregunta, la gran pregunta, es si la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en este grupo de edad, en estudiantes de ese nivel de educativo, es mayor o menor, es la esperable o no, con respecto a lo que dicen la información en el país y en el mundo, ¿no? Bueno, ya yo con esto ya no quiero abusar, Sí, pero creo que habría esos sí, puntos. tiene razón. Bueno, precisamente por eso quería preguntar, porque como que sí está teniendo tanto problemas para definir el rumbo de la investigación o el tema en sí, y también en sí para definir y por lo tanto definir la pregunta, ¿no? Y básicamente, pues sí, con esto me ayudó un poco. Y básicamente yo la duda que tenía de la base de datos y la incidencia era porque, bueno, yo recordaba que cuando entrábamos nos preguntaban si habíamos o teníamos una enfermedad de transmisión sexual en algunos cuestionarios. Y dije, bueno, pues tal vez de ahí pues existe información para comparar, ¿no? Pero si ya no, no es el caso que exista, pues ya tendría que descartar esa posibilidad y tal vez eh, ya centrar mi investigación más que nada a saber si, por ejemplo, respecto a la salud sexual, que bueno, abarca varios ámbitos, concentrado a lo mejor en si es que cómo está la cuestión esta de la violencia sexual, eh, o por ejemplo, si qué problemas se pueden identificar, ¿no? A lo mejor por ahí hacer un cuestionario que refiera a si conocen los métodos anticonceptivos. O sea, ahorita no tengo la idea tan clara porque pues obviamente estoy apenas reformulando, pero sí ya mejor orientarlo a algo más concreto y como usted dice, pues a lo mejor ya simplificarlo. Sí, pues yo te invitaría a que revises mucho, mucho lo que se ha escrito sobre salud sexual en estudiantes universitarios en el mundo y en México y en la Ciudad de México hay mucho y veas hasta dónde se sabe, qué se sabe y si es factible que tú hagas una investigación parecida y puedas hacer lo que sea, como se ha procedido en otras investigaciones. Lo que no creo, por ejemplo, que puedas hacer es identificar las posibles causas del incremento, de la incidencia de tesis, si no puedes saber ni siquiera la incidencia verdadera de enfermedad de transmisión sexual. Es decir, hay cosas a las que debes renunciar, diría yo, casi de entrada. Pero eso se debe a la factibilidad del propio, del propio problema de investigación, la factibilidad de abordarlo, ¿no? Te agradezco que hayas aceptado los comentarios No, tan pues sí, tiene razón. deportivamente. Ah, pues sí, ahora sí que uno está para aprender.
Te lo agradezco. Sí, muy bien. Aquí nada más para reforzar, recordemos la clase anterior. En la clase anterior vimos los diseños de investigación y qué se necesitaba mínimamente para poder pensar en estos diseños de investigación que va muy acorde a un objetivo, ¿no? Y si este objetivo es alcanzable o no es alcanzable. ¿Tengo los recursos necesarios para poderlo hacer o no los tengo? ¿No? Para poder llevar a cabo ese diseño de investigación que me va a permitir aproximarme a un cierto nivel, así le decimos, de la realidad, ¿no? Entonces, eso es parte importante que ustedes también deben de contemplar para poder generar esta pregunta, ¿no? Para poder entonces poder llegar a contestar un pedacito de estos problemas que nos presentan, ¿se tendrán estos recursos suficientes? Ahí Carlos ya nos comentó, hay una encuesta, yo sé, pero a lo mejor no tenemos acceso. Y sí, te comento, qué bueno que lo menciones, sí tenemos una encuesta, pero esa es de la Dirección General de Atención a la Salud de la Ciudad Universitaria de la UNAM. Y entonces no pertenece a la información de la Facultad de Medicina propiamente. Entonces, si la Facultad de Medicina quisiera tener acceso a esa información, necesita primero pues ser aprobado por un comité de investigación, ¿no? Es como el acceso hacia esa información, que pues bueno, es lo correcto, pero es un proceso un tanto largo para fines de ejercicio no pertinente. Entonces, por favor, pensemos en los diseños de investigación para ver si efectivamente voy a tener los recursos, la metodología, el tiempo que se requiere para ello, ¿no? Ya el doctor Sergio hace mucho énfasis en que para conocer incidencia, que eso es un concepto central para nosotros, ya reconocemos que se necesita un estudio longitudinal, un estudio de cohorte, es decir, que al menos tú, por ejemplo, para estos fines de tu pregunta, les hayas hecho una encuesta al inicio y constantemente les estés realizando exámenes periódicos, buscando intencionadamente enfermedades de transmisión sexual y finalmente al final del curso, al final del ciclo, del primer año o del segundo año, ahí dependiendo, ver en ese año cuántas personas incurrieron o tuvieron o fueron diagnosticadas en ese momento, en ese periodo y que tú lo viste, para poder reconocer la incidencia, ¿no? Es una metodología exclusiva para poder obtener estas incidencias. Y también con respecto a cada vez que tenemos un tema, nosotros pues de repente se nos ocurren algunos que pueden estar relacionados a este, ¿no? Tú ya nos comentas salud sexual, nos comentas estado reproductivo, que eso también ya está en desuso, ¿no? Por eso hiciste anteriormente de todo esto una revisión sistemática, te metiste a las fuentes, viste ya ahora cómo se definió este problema, cómo se aproximaron para poder encontrar este problema. Y ya hiciste esa revisión, ¿no? Fue el primer ejercicio, introducirnos a la literatura para saber nuestro tema. Y entonces, por ejemplo, ya viste que salud sexual y reproductiva ya no se usa, ya únicamente hablamos salud sexual, ya que lo sexual no es reproductivo, no es para la reproducción y es algo que ya no está en uso, ¿no? Y salud sexual, precisamente, es todo un abanico de posibilidades, ¿no? Contempla muchísimos otros aspectos que es muy difícil de medir. Ahí la pregunta sería a ver cómo han medido salud sexual y introducirnos a esas literaturas y ver qué se ha dicho acerca de la salud sexual y cómo se ha medido. Y tener mucho cuidado de no meter otros conceptos, ¿no? Centrarnos en nuestro punto de interés. A ti en tu título dices enfermedades de transmisión sexual, pues que solo mencione la pregunta esa variable, la enfermedad de la transmisión sexual, ¿no? Sí, Y no introduzcas otras, porque ahí son otros temas de investigación, ¿no? Nos hablas de violencia, nos hablas de embarazo, que son por sí solos otra pregunta de investigación, ¿no? Y que por sí solos también requerirían otro diseño. Y entonces por eso es importante que vayamos paso a pasito y también lo hago mención para que el doctor Sergio más o menos contemple cómo es que ha sido el proceso. Doctor, ellos ya hicieron una revisión sistemática, hicieron una propuesta de investigación, un planteamiento de problema y con base en el planteamiento del problema construyeron una pregunta de investigación y en torno a la pregunta de investigación ya debieron también de contemplar el diseño. Y es un poco los pasos, doctor, que está hasta aquí
llevamos, ¿no? Ujú. Para que tenga un poco más el panorama de lo que ha sido el curso. Muy bien. Sí, precisamente por eso lo de la salud reproductiva básicamente lo añadí ya más que nada porque ya como le había mencionado, la verdad ya estaba teniendo problemas aquí para definir la pregunta y toda esta cuestión. Entonces, pues como para tratar de abarcar, pues sí metí este concepto de reproductiva, pero hasta eso como que no estaba seguro y precisamente pues esperaba la retroalimentación de la pregunta porque como que no me quedaba, pues no me cuadraba, pues no me parecía bien y de hecho pues no había incluido esta definición de salud reproductiva. ¿Qué otra cosa le iba a mencionar? Y pues sí, o sea, básicamente los problemas fue más para definir ya bien el tema y la pregunta, porque pues ahora sí que al menos en lo que había llevado tenido retroalimentación de la revisión sistemática y bueno, la propuesta, todo ahora sí que iba bien, pero como ya no me tuve retroalimentación de la pregunta, fue más que nada por eso que me empecé un poco este, pues sí, a perder en cuanto a esto. Nada más eso. Muchas gracias, Carlos. ¿Alguien más que quisiera participar en para su pregunta de investigación? Muchas gracias, Moni. Adelante. Así, bueno, yo tengo una duda respecto a lo que dijo el doctor Sergio, de que la población delimitada no se incluye en la pregunta de investigación. Entonces, en este caso, también en los objetivos general y en los específicos, tampoco se pone la población delimitada o ahí sí. Mira, ahorita que le daré la palabra al doctor Sergio, solo aquí mencionar, porque eh, mucho tiene que ver con los estilos también, ¿no? Los estilos del investigador y de la investigadora. Evidentemente, lo correcto es lo que nos menciona el doctor Sergio. Una vez que tú ya tienes ese expertise y entonces ya puedes hacer precisamente uso y juego con las palabras para que no sea repetitivo, para que no sea cansado y sea atractivo para el lector. Pero a manera de ejercicio, cuando uno justo va comenzando a generar estas propuestas, existe algo que es justamente el taller del día de hoy que se llama matriz de congruencias, en el que nosotros tenemos que identificar que en cada uno de los apartados estemos mencionando exactamente lo mismo, a manera de ejercicio, ¿no? A manera de que para ver que efectivamente estés preguntando lo que dijiste en el título y es exactamente lo que mencionaste en el planteamiento del problema, se hace esa matriz de congruencias para no perdernos cuando uno va iniciando, ¿no? Y entonces ya cuando se tiene el expertise, ahora sí, ya haces todo este juego de palabras, haces un título súper atractivo, ¿no? Ya lo mencionas en la pregunta muy tenue, muy concreta, para que se sepa exactamente qué se investiga y como dijo el doctor, en metodología a lo mejor ahora sí ya despliegas y describes a toda la población exactamente quién, en qué momento, cuándo, a qué hora, ¿no? Entonces, eso se hace en el expertise, pero para manera de ejercicio, incluso lo que se les va a solicitar hoy es que se haga esa repetición para que nosotros identifiquemos que evidentemente cada uno de nuestros apartados dice exactamente lo mismo y lo que yo pretendo investigar. Entonces, doctor Sergio, no sé qué opina. Pues sí, justamente es, eh, eh, miren, cuando tiene efectivamente uno ya mucho tiempo trabajando en esto, bueno, no mucho tiempo, pero sí una buena cantidad, este, más que ustedes, ¿no? Eh, entonces, es más sencillo, relativamente, y hacer algunos juegos con respecto a la forma en la que se construyen los proyectos, los protocolos, etcétera. También depende de en qué campo estemos trabajando. Depende
de para quién estemos elaborando el documento. Muchas cosas, hay muchas cosas con las cuales se pueden considerar. Les voy a dar algunos ejemplos, pero se parece mucho a lo que ha mencionado el doctor Vilchis. Miren, si yo usamos el ejemplo más o menos de lo que ha mencionado su compañero Carlos, yo quiero hacer una investigación sobre enfermedades de transmisión sexual en estudiantes universitarios y por supuesto que yo tengo acceso a un grupo de estudiantes universitarios de una facultad específica, pues entonces es mucho más sencillo que yo a la hora de plantear el proyecto, pues sepa de qué tamaño va a ser mi muestra, de dónde a dónde voy a tomar, cuántos son más o menos, porque yo trabajo con ellos, yo tengo un acceso relativamente sencillo a la población, entonces yo puedo identificar con facilidad esto, ¿no? Cuando lo que estoy haciendo es plantear un proyecto que requiere otro tipo de acercamiento, entonces a lo mejor cuando yo comienzo, lo que digo es, bueno, quiero identificar, no sé, vamos a suponer un estudio sencillo, prevalencia de un tipo especial raro de patología. Pongan la patología que quieran, una cosa rara. Bueno, ¿cuál será? Y en un grupo de edad especial, en especial. Entonces yo lo que tengo que hacer es, como procede la salud pública, que a ustedes les han dicho desde siempre, ¿no? Y la epidemiología, que hay que identificar en tiempo, lugar y espacio, persona, este tipo de acercamientos. Bueno, así hay que hacerlo con la mayor precisión posible para que conforme yo me voy acercando a delimitar el problema, a identificar los modelos teóricos que explican cómo se mueve el fenómeno, a saber hasta dónde es factible que yo pueda abordar el problema, porque puede ser barato, puede ser caro, puede ser que sea por mucho tiempo. Yo me voy ajustando a esta serie de cosas. Cuando yo tengo ya el problema más o menos delimitado, entonces, por supuesto que lo tengo que plantear en los objetivos, tiene que estar de una manera clara, porque cada uno de los objetivos, el alcance del objetivo, va a permitir que el objetivo general se alcance. Aquí no hay vuelta, ¿eh? Si yo digo que voy a obtener la incidencia de enfermedades de transmisión sexual de estudiantes, etcétera, por un lado, yo tengo que estimar cuántos casos han aparecido en un estudio longitudinal entre la población que era susceptible, que estaba al inicio del periodo y al final del periodo. ¿Cuántos aparecían? Y luego tengo que hacer un conjunto, ahí necesito hacer el diagnóstico preciso. Si yo quiero relacionarlo con otra cosa, la incidencia en relación, por ejemplo, con el nivel de educación sexual sobre uso de métodos anticonceptivos, por ejemplo. No anticonceptivos, serían uso de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo. Y yo, es uno de mis objetivos relacionarlo, pues tiene que venir en los objetivos particulares. Y esto significa que a la hora que yo despliegue estos objetivos, tiene que haber una manera en que yo sepa cuál es el nivel de educación o de información o el tipo de prácticas preventivas, etcétera, que se hacen en ese grupo para poder hacer comparaciones. Eso tiene que estar planteado en los objetivos. Y tiene que ser de lo más preciso, porque yo, al final de una matriz, yo entonces diré, no voy a decir, ¿y cómo obtuviste el nivel de información? Yo, pues, se me fue ocurriendo. No, desde el principio yo tengo que decir cuál va a ser la forma en que voy a medir nivel de información sobre métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual. Tengo que usar toda la información disponible del mundo y que me dicen cómo es que se mide eso y con qué instrumentos. Y entonces yo los voy haciendo. Pues una cosa es la definición, que ya verán ustedes, si no lo han visto, lo van a ver, como es la definición conceptual, ¿verdad? De qué es el nivel de información o el conocimiento sobre algo. Y otra es la definición operativa, que es cuánto la gente obtiene en una calificación a través de un instrumento, que es un instrumento que está validado y que ha sido aplicado en tales lugares del mundo.
Y entonces esa calificación tiene escalas y una escala y una serie de categorías. Cuando las categorías es de menos de 6 o de 6 a 8, etcétera, es que sabe poco, mucho menos o nada. Y entonces todo esto tiene que estar contemplado en esa gran matriz. Cada uno de estos apartados permitirá, ¿verdad?, cumplir con los objetivos particulares. Si eso no cumple, no permite cumplir con los objetivos particulares, el objetivo general no se va a cumplir. Pero si además está de más, si hay cosas que haré de más, que no se incorporarán para cumplir los objetivos particulares, entonces a mí me va a causar problemas, me va a causar un obstáculo. Al final no voy a saber qué hacer. Suponiendo, usando el mismo ejemplo de su compañero Carlos. Perdón, Carlos, pero es con el fin más constructivo posible. Queremos hacer investigación de estas dos cosas. ¿Cuánto sabe la gente sobre información de métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual? Y además, ¿cuál es la incidencia? ¿Cuál será la incidencia en los siguientes 4 o 5 años? Y quiero ver además embarazo. Y eso, pues lo pregunto porque me parecía que estaba bien preguntar, ya que les voy a preguntar estas cosas tan íntimas, pues una vez les voy a preguntar si alguno de ellos se ha embarazado, alguna se ha embarazado, y si ha practicado una interrupción voluntaria, lo que sea, ¿no? Pero esto no me permite, no es que no me permita, esto me estorba a la hora en que yo voy a responder mi objetivo general, que es saber esa relación entre un nivel de información determinado y la presencia o no de enfermedad de transmisión sexual durante un periodo. Y eso lo único que va a hacer es que me va a estorbar, porque nos da muchísima tentación, dado que uno va a aplicar una encuesta, decir, ¿por qué no les preguntas de una vez? Pues si ya están vacunados contra COVID, pues sí es cierto, ¿verdad? Pues si ya voy a hacer una encuesta y los voy a aplicar, pues les voy a de una vez. Pero entonces la pregunta es, ¿por qué no les preguntamos 20, 30 o 50 cosas más? No se les pregunta porque lo único que hace esa información es obstaculizar el alcance de los objetivos generales que uno persigue. Por supuesto, el esfuerzo es tener claridad de lo que uno quiere saber en términos teóricos, ¿verdad? Por ejemplo, saber cómo es la incidencia de las enfermedades de transmisión sexual en estudiantes universitarios, que eso es lo que quiero saber. Y la otra es tener claridad sobre cómo voy a obtenerlo a través del alcance de ciertos objetivos, que es hacerlo en la población de la Facultad de Medicina, de estudiantes que además van por fuerza a cumplir con ciertos criterios, unos criterios que se llaman, ya lo saben ustedes, criterios para incluirlos o excluirlos o eliminarlos a lo largo de la investigación, y que eso viene en la metodología, pero que tiene que estar contemplado desde que yo hago la propuesta de objetivo. Estos objetivos, por supuesto que tienen que ser lo más precisos posibles, sin que se conviertan en una redacción farragosa que nos impida avanzar. Pero les decía, depende además en donde nos estemos moviendo. Si ustedes ahora ven, por ejemplo, la eficacia y seguridad de ciertas vacunas contra COVID, verán que dice eficacia y seguridad de la vacuna ADN 35083 en tal lugar, y dices, pero ¿por qué ponen tantísima cosa? Bueno, porque ahora esa eficacia y seguridad se mide según el tipo específico de vacuna, que hay un montón. Hay muchas más de las 10 que conocemos, y cada una de ellas se mide de una manera, tiene que venir en el título y tiene que decir en quién se está midiendo, si es en población de 12 a 18 años o de menos de 12 años o en ancianos, etcétera. Y si se ha hecho es un estudio multicéntrico con todo el mundo o es en una sola población, etcétera. Eso depende del espacio en el cual nosotros estamos haciendo la investigación. Y claro, si lo estamos haciendo en investigación cualitativa, pues llega un momento en el cual, bueno, hay unas investigaciones que cuando ya se pone el reporte, el resultado, ni siquiera sabe uno de qué se trata, ¿no? Puede ser que una investigación sobre violencia sexual o sobre violencia
sobre violencia en general, se llama Te pagan para que me pegues. El caso de los indígenas huicholes en no sé qué parte. Y entonces uno dice, ¿qué es esto? Y es parte del atractivo de un estudio cualitativo donde una frase de una persona que resume los encuentros cualitativos en una, pues se usa como título, en lugar de poner estudios sobre la incidencia de enfermedades de transmisión sexual en la población estudiantil de la Facultad de Medicina del año 2000, tal, a tal, a tal. Depende. Depende muchísimo de un montón de factores. Pero bueno, yo me extiendo mucho en las respuestas, perdón. No, y Gracias, le doctor. agradecemos muchísimo, doctor, el que lo haga, muy interesante escucharlo. Definitivamente lo vamos a volver a invitar a los demás cursos. Diana Con muchísimo Valadez, gusto. gracias, doctor. A ver, adelante, Diana, tú tienes una participación. Sí, hola, buenas tardes. Pues mi pregunta iba sobre si es muy necesario, más bien si es, si se puede plantear como objetivos antes de tener una pregunta de investigación. No, no se puede. Los objetivos, bueno, y sobre todo, primero que nada, el objetivo general, que casi siempre es fundamental para poder después desbrozarlo y saber qué objetivos particulares nos permitirán alcanzar el general. No es posible plantear un objetivo general si no tenemos una pregunta. La pregunta es, hay mucha gente que ha escrito sobre la pregunta, filósofos de la ciencia y algunos divulgadores de la ciencia. Hay uno que me gusta mucho, que escribió un libro que se llama Consejos a un joven científico. Es un librito pequeño, muy bonito. Y cuando empieza el libro dice, un investigador es una persona que va por el mundo con una pregunta debajo del brazo, ¿no? Porque cuando ustedes tengan su pregunta y les guste tanto, que no usen solamente el espacio donde van a trabajar a la hora que llegan a la facultad y se sientan, sino todo el tiempo estén pensando en su pregunta, cuando estén con amigos y estén ahí tomando un café o una cerveza, ¿verdad? Depende. Y estén platicando y en ese momento digan, ay, pero estoy pensando, y les van a decir, no me digas otra vez con tu pregunta de investigación. Sí, la verdad es que uno no suelta la pregunta de investigación porque la lleva todo el tiempo. Sobre todo porque es muy difícil encontrar una buena pregunta. Hay investigadores que se pasan la mitad de la vida tratando de encontrar una buena pregunta. Y un día llega y entonces saben que esa pregunta es la pregunta que hay que responder, ¿no? De otra forma, pues uno va respondiendo preguntas conforme se van necesitando según el campo donde trabaje, pero la pregunta es verdaderamente muy importante. Y otras, yo les decía de estos filósofos de la ciencia, algunos investigadores también, como Einstein, decía Einstein que cuando uno tiene la pregunta, cuando tiene clara la pregunta, ya tiene la mitad de la investigación hecha. El asunto es la pregunta. Saber plantear una pregunta, identificar una buena pregunta, es fundamental. Y ya de la pregunta se deriva todo lo demás. Se deriva la metodología, se deriva incluso la población, se deriva el tiempo que se va a requerir para responderla. Y uno, claro, tiene que ir ajustando porque pues a veces no tiene tanto tiempo ni dinero. Y a veces quisiera hacer un estudio longitudinal y no puede. Entonces tiene que hacer un estudio transversal, que es, por ejemplo, lo que nos decía el doctor Vilches, ahorita no se puede, pues entonces tendrá que ser un transversal porque el tiempo de ustedes de preparación no les permite hacer un estudio longitudinal, ¿no? También no pueden hacer estudios que requieran de diagnósticos extraordinariamente caros, etcétera. Entonces, tienen que limitarse según de los recursos de los que dispongan y del tiempo. Pero la pregunta es algo de lo cual no van a poder
librarse, ¿no? Pero no está mal, porque es muy bonito plantear preguntas, es muy bonito intentar encontrar qué preguntas están ahí sin responder y, y encontrar variantes, ¿no? Unas cosas muy, muy interesantes. Yo he encontrado personas que son muy buenas para hacer preguntas, algunos de mis profesores, que son buenos, que eran muy buenos para hacer preguntas. Y entonces cuando discutíamos y de repente decía, ¿y esto por qué no lo hacemos? ¿Por qué no preguntamos esto y lo comparamos? Yo decía, es verdad, ¿por qué no hacemos eso? ¿No? ¿Cómo le hace esta persona para encontrarlo? Bueno, las preguntas son fundamentales. Y claro, una vez que uno hace un buen planteamiento, una pregunta, la tiene muy delimitada, entonces ya hace su transformación en un objetivo o varios, y esos son los que hay que alcanzar en la ejecución del proyecto, porque una vez que se alcancen, podemos responder la pregunta, ¿no? Muchas gracias. No, al contrario, Diana. Muy bien. No sé si alguien más tenga alguna otra participación. También, pues de lo que estaba viendo de las tareas que se estaban entregando hasta ahorita, ya, pues bueno, Carlos nos presentó su pregunta de investigación. Entonces, ya nada más para, ahora sí que de realimentación, querido Carlos, pues entonces te tienes que bajar a este nivel transversal, ¿no? Ya eso déjalo para la maestría, ¿no? Es padrísimo, ¿no? Ojalá algún día lo hagas, estaría muy bien. Pero sí, a lo mejor, de hecho ya te lo había comentado en tu tarea, ¿no? En la primera que sí te pude revisar, que a lo mejor la perspectiva, ¿no? Conocer un poco cuál es la perspectiva de los estudiantes de la Facultad de Medicina, ¿no? O ver cuál es la actitud, que se le llama, por ejemplo, conocimientos y actitudes ante los métodos de prevención de enfermedades de transmisión sexual, es decir, qué tanto conocen de los métodos y qué tanto ellos usan los métodos, ¿no? Y eso se le llama, por ejemplo, de conocimiento y actitudes ante los métodos preservativos, ¿no? En estudiantes de la Facultad de Medicina. O, por ejemplo, no cualitativo, ¿qué opinan ellos de los métodos preservativos? ¿No? ¿Qué saben ellos? ¿Qué opinan? Y entonces ya les generas una guía de entrevistas, ¿no? Que ya vamos a tener también nuestra próxima clase de diseños en donde ya vamos a ver metodología cualitativa, pero ya les decía, ¿no? Primero hay que hacer un diagnóstico, ver cuál es el panorama y después ya nos metemos a lo cualitativo para que ahora sí sea más profundo, ¿no? Y más amplio lo que nosotros podamos reconocer, pero con el primer diagnóstico cuantitativo. Siempre es una muy buena herramienta acercarse al estado del arte, ¿no? Muchas veces se le denomina así, a ver cuál es el panorama actual, cuál es la situación actual del problema que a mí me interesó. Y eso, pues si tienes una aproximación cuantitativa, pues después te dará muchas herramientas para precisamente la parte cualitativa, ¿no? Entonces, pues bueno, puede ser algo de corte transversal lo que puedes hacer y muy interesante el tema, ¿no? Yo me quedaría con yo creo que te puede funcionar muy bien, conocimientos y actitudes de los estudiantes de la Facultad de Medicina ante los métodos preservativos, ¿no? O como dice el doctor, ya si quieres irle moviendo en estudiantes universitarios en la Ciudad de México, ¿no? Y ya después abajo nos dices a quiénes les vas a realizar esa encuesta, ¿no? Entonces, también tenemos a Moni quien ha entregado hasta ahorita también su pregunta. No sé si nos des oportunidad, Moni, de compartir lo que llevas hasta ahora. Tal vez tengas tu micrófono apagado y no te hayas dado cuenta. No respondió, pero tenía el micrófono apagado. Pensemos eso. Muy bien, entonces, de los que yo veía que estaban aquí, pues entregando que ya habían entregado esta parte que se les solicitaba para que aprovechemos al doctor Sergio, ¿no? Y nos pueda dar precisamente la realimentación de ello. No está aquí entonces alguna de las personas, pero a lo mejor de manera de ejercicio, doctor, no sé si me permita que veamos una preguntita más. Por supuesto, claro que sí. Muchísimas gracias, doctor. Pues bien, entonces, para no violentar a Moni, ¿verdad? Escojamos a alguien que no está el día de hoy acá con nosotros, pero que
la doctora Alejandra lo conoce, Alejandra Moreno, ¿no? Y entonces es precisamente su ayudante de profesor y él nos presenta esto. Miren, vamos a ver qué es la estructura de nuestro compañero Brandon. Esto es parte de la tarea del ejercicio de hoy, él ya lo presentó de esta manera, esto es lo que vamos a hacer de tarea, qué bueno que no lo había visto, la verdad, pero bueno, esto es lo que le denominamos matriz de congruencias. Esta matriz de congruencias es precisamente tener estos apartados y colocar exclusivamente eso que vamos a hacer, ¿no? Ya no olvidar. Disculpe, perdón que lo interrumpa, pero ¿está proyectando algo? Ah, sí, 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 perdóname, ya ven, es lo que justo estaba comentando el doctor Sergio al inicio. Entonces estaba comentándoles de este documento de Brandon, que es parte, eso no fue Ya lo vemos bien, sí. gracias, doctor Sergio. Esto es lo que vamos a solicitar de tarea, ¿no? La matriz de congruencias es esto, lo que Brandon realizó es lo que vamos a hacer en este taller. Para ver precisamente el tema, él pone repercusión en la incidencia de eventos vasculares cerebrales en pacientes con COVID-19 en México durante el 2020. Doctora, primero sin ver nada, creo que el doctor desde aquí otra vez ya podría tener comentarios, ¿no? ¿No? Por ejemplo, volvemos a encontrar esta situación, recuerden esto, o sea, eso implica un diseño muy específico, ¿no? O tener acceso de bases de esas personas a las cuales se esté siguiendo, es decir, a personas que tuvieron COVID-19, se les siguió un tiempo y se vio que tuvieron en ese momento, en cierto periodo, eventos vasculares cerebrales. Y aparte de eso, tendría no solo reconocer la incidencia que de por sí ya es un proyecto, ¿no? Sino también reconocer justo sus repercusiones, ¿no? Es decir, a esto, por ejemplo, en metodología les denominamos de impacto, estudios de impacto. ¿Cuál fue el efecto en la salud de eventos vasculares cerebrales de personas que tenían COVID-19 y que pues resultaron en esto, ¿no? En eventos vasculares. O sea, ¿cuál fue el resultado de ello? ¿No? Y entonces eso implica aún más hacer otro acercamiento, ¿no? Otro tipo de seguimiento de esta situación, ¿no? Veamos qué más nos dice a continuación. Pregunta de investigación, ¿qué factores modificables y no modificables? O sea, ya nada que ver con el título. Ya, esto ya es otra cosa, ¿no? Esto ya es otra condición, otro acercamiento. ¿Qué factores modificables y no modificables fueron los predisponentes para el aumento de incidencia de eventos vasculares cerebrales en pacientes con COVID-19? Y aquí ya hace esta cuestión que dice el doctor que en ocasiones pues se recomienda se tengan otros puntos para que la pregunta sea más clara, pero hablábamos del expertise y aquí se coloca. En la población general de 45 a 65 años de la alcaldía de Coyoacán de la Ciudad de México durante el periodo de marzo 2020 a marzo 2021. O sea, ya pasó. Ya pasó, tendría que ser retrospectivo. ¿No, doctor? ¿Algo que quiera que comentar al respecto? Sí, ese es lo que ha comentado. O sea, un estudio de incidencia requiere hacerse en forma longitudinal para hacer el diagnóstico preciso y no tener ningún tipo de sesgo. Esto seguramente está pensando en registros que ya, obviamente son registros que existen en algún lugar. Me imagino que son los datos disponibles para la Ciudad de México por parte de la Secretaría de Salud, pero pues tiene un conjunto de problemas, ¿no? Por un lado, yo no entiendo incluso repercusión en la incidencia. Yo ahí creo que sí tiene un problema de redacción, pero seguramente habla de repercusión, debe ser el impacto de la incidencia de eventos vasculares cerebrales en pacientes con COVID-19. La incidencia, me imagino, obtenida de esa forma,
pero no sé cómo va a identificar las repercusiones de qué naturaleza. No sé si va a hablar de la muerte de esas personas. No sé si va a hablar de problemas de complicación, como por ejemplo parálisis. Bueno, no lo sé. Pero luego, el problema es que la pregunta se refiere a factores modificables y no modificables que son predisponentes. Entonces, esto ya cambia. Creo que eh, es estos trabajos son muy complicados. O sea, no es que sean complicados, realmente no son complicados, requieren experiencia. Y esta experiencia es natural, se tiene que ir adquiriendo de una manera paulatina conforme uno se va metiendo en estos campos, ¿no? Yo tengo casi 40 años trabajando en esto y todavía tengo muchos problemas que a veces mis propios colegas o a veces mis alumnos me corrigen, me dicen, oye, esto no te está refiriendo a tal. Entonces, es normal, es algo que normal en el sentido de que no es infrecuente encontrar que haya este tipo de... Para eso sirven estos ejercicios, justamente, ¿no? Para saber que uno pone una cosa en el título, otra cosa pone en la pregunta, otra cosa pone en los objetivos, porque eso solamente se adquiere con la experiencia. Pero bueno, yo hasta ahí lo dejé. Sí, verificar la epidemiología respecto a la presencia. Creo que son, es la falta de experiencia de, en investigación, pero para eso son estos cursos. Justo. Muchísimas gracias, doctor. Y este ejercicio de matriz de congruencias nos permite ya sin meternos en la introducción, sin meternos en el planteamiento de problema, porque es muy emocionante. Una vez que uno se mete en el tema, ¿no? Se inmersiona en la bibliografía, se emociona porque encuentra mucho más cosas, aspectos muy importantes, relevantes, novedosos, y se pierde justo en el abismo a lo mejor de muchas cosas que podemos investigar. Y entonces una vez que yo ya me metí, me perdí de más, esta matriz nos aterriza, ¿no? Y nos dice, a ver, párale ahí, respira, ¿no? Y entonces solo comentando esto, hay relación entre cada uno de los apartados. Ya no nos metamos en si se puede o no se puede, porque evidentemente sí se puede, se necesitan metodologías específicas para eso, ¿no? Y que pues sobre todo tiempo, ¿no? Mucho tiempo. Entonces pensemos en tiempo, es mucho tiempo y no tenemos esas posibilidades, son muchos recursos. Necesitas que alguien te dé permiso del acceso a la información de expedientes y saber que si en esa alcaldía y tuvieron esa incidencia de eventos cerebrales vasculares, que estaría padrísimo, lo puedes hacer, pero eso es mucho tiempo, ¿no? Y entonces no, este ejercicio es para que tengamos un producto que podamos pues posteriormente difundir, ¿no? Que un producto aplicando la metodología de investigación. Y entonces, pues bueno, esto se puede hacer, sí, pero pues es complicado. Y hay congruencia, desde aquí pues ya vemos que no hay congruencia, ¿no? Se analizan o que se quieren hacer. El título dice una cosa, la pregunta de investigación dice otra cosa, que tiene que ver, sí, evidentemente, ¿no? Pero son dos cuestiones distintas, conceptos distintos, variables distintas, aproximaciones distintas. De aquí dice verificar la epidemiología en el objetivo, y entonces epidemiología se refiere a la distribución de las enfermedades, entonces vas a ver de qué manera se distribuyeron las enfermedades cerebrales vasculares que estuvieron. Y no dice aquí que fueron de personas COVID, va a analizar todas las CBCs de la Secretaría de Salud en las zonas aledañas. Ya no, aquí ya perdió a sus personas con COVID-19. No, aquí ya va a querer conocer, aquí lo que nos dice es que quiere conocer toda la distribución, quiénes, cuántos, dónde, de los eventos cerebrales vasculares en estas zonas aledañas, que cuáles no sabemos, ¿no? Aquí, aledañas a lo mejor a lo que aquí nos dice de la alcaldía. ¿Cuáles? ¿No? 1, 2, 3 alcaldías, tiene que ser específicos en eso, pero bueno, se perdió ahí, perdió a sus personas COVID-19
y ahora quiere analizar otra cosa. El objetivo pretende con lo que nos dice otra, dice revisión bibliográfica sobre la relación patológica entre COVID e incidencias neurológicas. Y ese objetivo está padrísimo, de hecho, esto sí lo podría hacer en el tiempo que se pretende este ejercicio, pero es un ejercicio completamente distinto, ¿no? Que tendría que tener justo un título distinto, una pregunta de investigación distinta. Es muy factible este objetivo, lo podemos alcanzar, tenemos los recursos, tenemos el acceso a PubMed, tenemos el acceso a Cochrane, a todas estas matrices, ¿no? Que nos permiten obtener esta información y hacer, por ejemplo, una aproximación, le conocemos, que ya la vimos, que ya la vieron con el doctor Magis, revisión sistemática, ¿no? Es decir, pues meterse en todas estas bases de datos y ver la bibliografía, ¿no? Y eso sí se puede, es muy factible. Y después acá, identificación de los factores de riesgo modificables y no modificables que fortalecen la presencia de EBC en pacientes con COVID-19, ¿no? Y entonces, pues, bueno, eso se puede hacer, sí, sí se puede hacer, pero es un estudio de casos y controles, ¿no? Identificar estos factores que pudieran haber estado modificados o no modificados, tener un grupo control al que también tengan estos factores y no les haya dado ni EBC ni COVID, ¿no? Y entonces, pero sí la exposición, bueno, es una metodología distinta, se puede hacer, pero bueno, vean cómo se pierde y efectivamente esta matriz no es congruente, ¿no? Ese es el ejercicio, matriz de congruencias, pues nos perdemos un poco ahí en lo que se busca. ¿Qué opina, doctor? Sí, sí, totalmente de acuerdo. Pero me parece que entonces el ejercicio es muy bueno porque muy fácilmente pueden ir identificando cada uno de los compañeros en dónde hay las deficiencias que uno tiene normalmente y cómo se pueden suplir, cómo hacer una elección, ¿verdad? De algo que se puede factiblemente realizar y entonces tratar de que ahora la congruencia comience pues desde el título, ¿no? Se modifica, si es necesario, hay que modificar el título, eso no pasa nada. Y si además es necesario quitar objetivos y poner otros, no importa. Yo creo que si esto se lleva así hasta la identificación de los indicadores, las variables que se van a usar, todo esto, a mí me parece pues estupendo, ¿no? Esa es una forma, nosotros lo hacemos también con la doctora Moreno usando otro tipo de matriz, otra forma, pero es muy parecido. Tenemos así la pregunta, los objetivos, luego con qué indicadores o variables primero vamos a cumplir los distintos objetivos y al final tenemos un listado de si requerimos, por ejemplo, 6, 8 o 10 indicadores compuestos para poder cumplir con el objetivo general. Y eso, pues, es muy parecido a esto. Entonces, yo creo que es un trabajo, un ejercicio estupendo. Me parece muy bien. Muchísimas gracias, doctor. Y pues bueno, sirvió de ejercicio para que reconozcan un poco la tarea. No se basen en esta que acabamos de ver, yo les voy a mandar otra, porque por ejemplo aquí me pone diseño experimental y es diseño de investigación, no experimental. La investigación que él pretende incluso es observacional, ¿no? Pero bueno, yo les mando la matriz que nos vamos a basar, que es muy parecido a esta y a lo que nos menciona el doctor, entonces para que lo tengamos de tarea, ¿no? Y es la siguiente, y esto es lo que sí se va a evaluar. Lo demás ha sido para que ustedes tengan tiempo, ¿no? Se vayan acomodando, lo vayan haciendo pinino a pinino, ¿no? Y ya después aterricemos en esto, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a revisar en el próximo taller, es lo que deben de realizar. Entonces, ya para finalizar, doctor, no sé si quiera presentarles algo más o tenga algo más que compartirles a las y los colegas. No, no, nada más, al contrario, agradecerles a ustedes la invitación, a la doctora Moreno también por su amabilidad de invitarme y desearles a los compañeros que tengan un curso
exitoso en todos los sentidos y además que esto funcione para convertirlos en mejores profesionales pronto, ¿no? Porque se requiere mucha investigación bien hecha y con el sentido social más profundo que se pueda alcanzar. A mí me da mucho gusto que se estén preparando y les deseo que tengan, si no nos vemos más nunca, pues que tengan muy buena vida. Muchísimas gracias, doctor, ¿no? Y pues esperemos tener la oportunidad de volvernos a encontrar, que nos vuelva a compartir un poco justo de sus conocimientos, de su experiencia en este rubro de la investigación en salud. Ya me estaré comunicando con usted personalmente, doctor. ¿Cómo Muchísimas no? Muchas gracias. Muy Y- bien. Entonces, no sé si alguien más, ¿todo bien? Con esto podemos entonces finalizar la sesión del día de hoy. Carlos, Bueno, nada más le quería preguntar si podía volver a entregar mi pregunta de investigación y pues en la semana ir entregando para allá, ¿no? Todo lo que hemos visto. no te preocupes, no modifique nada de lo que ya entregaron. Como les digo, es un ejercicio, no se me estresen mucho. Es un ejercicio, es una aproximación, es un intento y realmente concéntrate ahora en este ejercicio que vamos a hacer de la matriz disciplinar. ¿Sí? Entonces, para que con base en tu matriz disciplinar, ahí vas a volver a hacer tu título, vas a volver a hacer tu objetivo, vas a volver a hacer tu pregunta de investigación. Entonces, ya no te preocupes en lo que ya entregaste, eso ya es una entrega, hasta así déjalo. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Estuviste bien, fue una buena aproximación a que tuviste varios intentos. De hecho, te pedí una pregunta, nos entregaste varias y con varios problemas, ¿no? Y entonces, muy buena aproximación, tienes idea de lo que se puede hacer, pero bueno, ahora aterrízalo en esta matriz que vamos a realizar, ¿de acuerdo? Sí. Bueno, entonces ya nada más entrego la que tenía pendiente después y ya la de ahorita. Gracias, Claro que doctor. sí, Carlos, muchísimas gracias, ¿no? Y entonces, pues con esto, doctor, terminamos. Muchísimas gracias. Nos vemos. Gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Chao.